¿Ha notado alguna vez a ciertas personas que ejercen una autoridad silenciosa sobre su entorno? No necesitan órdenes ni súplicas. Su método es simple, la retirada calculada. Al retirarse, la atmósfera cambia drásticamente. La energía se condensa. Quienes los rodean empiezan a buscar, a indagar, a experimentar una sensación de necesidad. Imagine aplicar este principio a su propia vida. Si usted cortara la cadena de reacción inmediata, eligiendo la quietud en lugar del impulso y la distancia en lugar del estallido, ¿cuál sería el resultado? Este es el núcleo de nuestro tema. Al volverse inaccesible de forma sostenida, emocional, mental o física, el sistema social que depende de usted se tambalea. La razón: su predictibilidad es la herramienta con la que lo han controlado siempre. Pero cuando decide dar un paso atrás, las reglas del juego se invierten. Quienes creían conocerlo, descubren una total ignorancia sobre quién es usted realmente. Recordemos la visión de Carl Jung. Lo que nos irrita de otros nos lleva a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Piénselo. Cuando usted se vuelve un enigma, ¿quién siente pánico? ¿Quién se exalta? ¿Quién intenta provocarlo solo para forzar una respuesta? La desesperación revela la dinámica interna del otro, no la suya. Y más importante aún, revela la extensión de la manipulación inconsciente a la que se ha sometido. Usted se ha gastado complaciendo, cediendo y buscando conservar vínculos que en esencia nunca fueron recíprocos. Cada sí que no siente, cada respuesta instantánea, cada drama absorbido, es una porción de su reserva energética regalada. ¿Qué queda al final de ese intercambio? Solo agotamiento, vacío y una frustración que no sabe nombrar. La causa es simple. Usted ha estado demasiado disponible para quienes no merecen ni una fracción de su tiempo. El objetivo de esta reflexión no es aislarse, sino elegirse. Es el camino hacia la individuación de Jung, volverse completo, auténtico y unificado. Este viaje inicia cuando acepta que la falta de argumento es más potente que cualquier debate y que la retirada, ejercida con intención y no como escape, es un verdadero acto de poder. Mirando hacia adelante, ¿cuánto tiempo más permitirá que las emociones ajenas dirijan sus acciones? ¿Hasta cuándo seguirá actuando como una marioneta ante cada roce doloroso? El momento de liberarse de esas cuerdas, de optar por el misterio, es ahora. La indisponibilidad lo cambia todo. Desde la infancia, le han inculcado la obligación de estar siempre presente, de responder con presteza y de asentir, incluso contra su voluntad. Se ha cimentado la creencia de que su valía es directamente proporcional a su utilidad para los demás. Pero existe una verdad fundamental que se ignora. Ser excesivamente accesible no es una cualidad, es una condena. Mientras mantenga esa accesibilidad constante, será un blanco fácil para el drenaje emocional, la manipulación, y será desechado cuando deje de ser útil. ¿Por qué sucede esto? Porque la constante disponibilidad lo hace previsible, y lo previsible se convierte invariablemente en una herramienta. La gente lo usa como un botón de auxilio emocional. Lo activan cuando necesitan consuelo, atención o validación, y luego lo devuelven a su lugar. Usted se mantiene en la ilusión de que ser un pilar para todos garantizará que alguien sea un pilar para usted. No es así como funciona la psique humana. Jung identificó este rol público como la persona, la fachada que creamos para encajar. Es esta fachada la que lo mantiene permanentemente a disposición. Usted sonríe cuando está asfixiado. Responde mensajes sin demora aún estando exhausto. Se enreda en defensas y justificaciones, como si tuviera una deuda moral con el mundo. Pero la realidad es que cuanto más ocupa el centro del escenario ajeno, más se desvanece de su propia vida. La accesibilidad total es una forma velada de autotraición. Es una estrategia para evitar el rechazo o mendigar aprobación, tratando de controlar la percepción que otros tienen. Pero esta ilusión de control tiene un costo altísimo: su paz interior. Su energía vital se distribuye como si fuera inagotable, cuando es un recurso estrictamente limitado. Las personas que demandan su presencia continua no lo valoran a usted. Valoran el servicio que les ofrece, la distracción, el alivio, la validación.
Cuando usted establece una barrera o se niega a la reacción habitual, estas mismas personas reaccionan con hostilidad y lo catalogan de raro o cambiado. El problema no es usted, es que dejó de ser funcional para su sistema. Aquí radica la paradoja. Cuanto más disponible se ofrece, menos valor se le otorga. La abundancia emocional es vista como algo barato. Nadie respeta lo que no requiere esfuerzo, ni aprecia lo que está disponible sin falta. Es momento de redefinir. ¿Quién merece genuinamente su tiempo, su atención, su escucha? O de manera más reveladora, ¿quién se merece su ausencia? Para responder, debemos profundizar en la raíz de nuestra reactividad. ¿Qué impulsa esa necesidad automática de responder, de justificarnos y de agradar? La clave se encuentra en el concepto de energía psíquica de Carl Jung. Esta energía es su capital más valioso, y si no aprende a ser su guardián, otros la explotarán contra usted. La economía oculta de la mente. Carl Jung veía la mente no como un reflejo pasivo, sino como un sistema energético dinámico. Cada acto de voluntad, cada emoción y pensamiento, drena una porción de esa reserva. La pregunta es si usted está eligiendo conscientemente dónde invertir ese caudal, o si permite que el entorno lo decida por usted. La reacción impulsiva es el mayor despilfarro de energía psíquica. Gastarla en defenderse de críticas que no importan, en responder a provocaciones solo por orgullo o en participar en dramas inútiles para satisfacer a quienes no lo aprecian, es una fuga constante. Jung fue categórico. A lo que te resistes, eso persiste. Al reaccionar, usted refuerza sus ataduras. Quienes están drenados emocionalmente no son débiles. Son individuos con una mala dirección de su fuerza interior. ¿El resultado del agotamiento? La vulnerabilidad. La gente oportunista y los individuos con grandes carencias emocionales son maestros en detectar esta vulnerabilidad. Perciben su incapacidad para proteger su energía, su reactividad constante y su tendencia a querer solucionar los problemas de todos, y se aprovechan de ello. Una psique saludable, según Jung, es aquella que sabe custodiar su energía. Esto se traduce en la capacidad de establecer límites firmes, no sin remordimientos, de abrazar el silencio sin sentirse débil y de observar minuciosamente antes de cualquier acción. El verdadero poder no reside en la respuesta rápida, sino en la selección consciente del momento y la forma de actuar. Esta maestría solo se logra con el autoconocimiento necesario para identificar y gestionar los propios impulsos. ¿Cuántas noches ha pasado en vela, reviviendo conversaciones o tratando de descifrar por qué fue maltratado? Esto es energía malgastada. Usted está dando vida a conflictos pasados y alimentando dinámicas que solo perduran por su insistencia en participar. La energía psíquica es una fuerza de presencia. Cuando se gestiona bien, irradia respeto sin necesidad de palabras. Mal gestionada, lo hace invisible, frágil y reactivo. El mundo no tiene compasión por quienes se rinden fácilmente. Es imperativo que empiece a identificar sus detonantes emocionales. ¿Qué lo hace reaccionar sin pensar? Esos puntos de fuga son donde debe concentrar su trabajo. El objetivo no es la frialdad o la indiferencia, sino la soberanía personal y la selectividad. Y aquí se revela el gran secreto. Al conservar su energía, usted desmantela las proyecciones que otros han depositado en usted. Esta ruptura genera incomodidad, porque entramos en el reino oscuro de la manipulación invisible. El escudo contra la proyección psicológica. Usted vive en la creencia de que domina sus respuestas, pero la realidad es que gran parte de su vida emocional está preprogramada. Quienes entienden esta programación tienen una ventaja manipuladora. Los oportunistas no necesitan grandes estrategias. Les basta con pulsar los botones que usted ha dejado expuestos, asegurándose una reacción constante. Jung definió la proyección como el mecanismo de atribuir a otros lo que uno se niega a ver en sí mismo. Pero hay una doble trampa. Mientras ellos proyectan, usted se convierte en el recipiente de esas imágenes. Cuanto más disponible se muestra, más se convierte en un lienzo en blanco para sus carencias. Piense en ese amigo que solo aparece en sus crisis, la pareja que siempre necesita ser rescatada, o el adulador que solo lo alaba mientras le es útil. Ellos no se relacionan con usted,
sino con el personaje que aceptó interpretar. ¿Por qué lo acepta? Por el miedo visceral al abandono, a no ser querido o a decepcionar. La manipulación más sutil se ejerce a través de la culpa silenciosa. Le hacen sentir que tiene una obligación de ayudar, de entender, de estar disponible, incluso si eso lo destruye internamente. El núcleo de todo es este. El manipulador solo necesita que su patrón de reacción se mantenga estable. Al romper ese patrón, el juego termina. Cuando empieza a practicar el silencio, a negarse a explicarse y a retirarse, las proyecciones que lo definían se hacen añicos. La máscara que le habían impuesto se cae. Esto genera un profundo malestar en ellos, ya que dejan de saber quién es usted y, lo que es peor, se ven obligados a confrontar su propia imagen. Su indisponibilidad es una amenaza directa, pues expone el vacío que evitan. Su silencio les muestra el ruido interno que no desean escuchar. Por eso vienen los ataques, las críticas y el drama. No porque se haya equivocado, sino porque dejó de ser el espejo cómodo. Jung afirmó: no nos volvemos luminosos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Cuando interrumpe el ciclo, la sombra del otro, emerge algo insoportable para quienes lo utilizaban como refugio. Pero, ¿está usted listo para asumir el precio de la protección propia? ¿La incomprensión, el rechazo o el ataque? ¿Puede tolerar la calma tensa que sigue a la ruptura? Es precisamente de ese silencio donde surge una nueva forma de poder. El silencio, un arma de doble filo. Vivimos en un ecosistema de ruido perpetuo, donde la rapidez de respuesta y la necesidad de tener la razón priman sobre la paz. Sin embargo, existe un poder subestimado: el silencio. No la pasividad, sino el silencio consciente, estratégico y lúcido. Es una forma de presencia amplificada, no una simple ausencia. Jung veía el silencio como el terreno fértil para la transformación interna. Al dejar de reaccionar, usted accede a la observación. En esa quietud se hacen evidentes los patrones destructivos, las dinámicas de manipulación y los ciclos de autosabotaje. La lucidez que el silencio ofrece es una amenaza para quienes se alimentan de su control. ¿Ha notado el pánico que invade a algunos cuando usted no responde, no se justifica o simplemente desaparece? Su silencio les arrebata el control sobre la narrativa. Mientras usted habla, usted está jugando su juego. Al callar, redefine las reglas. El silencio genuino es el dominio absoluto de la energía. Es la negativa rotunda a ser arrastrado por las corrientes emocionales de un tercero. La elección de no desgastarse en batallas inútiles. La individuación requiere esta distancia, según Jung, porque solo en el silencio se puede escuchar la voz interna sin el murmullo constante del mundo. No se engañe, este silencio tiene consecuencias. Lo separará de quienes solo lo valoraban por su rol funcional. Lo hará un extraño para quienes lo veían solo a través de sus propias expectativas. Lo calificarán de arrogante o distante. Pero estas etiquetas son simplemente la reacción de quienes solo apreciaban su utilidad, no su esencia. Aquí está la lección más dura. Con la madurez, la selectividad se aplica a las palabras. Cada palabra es una inversión, y no toda persona merece el acceso a su verdad. El silencio no es una huida, es soberanía. Es el idioma de quien ha dejado de necesitar la validación externa. El silencio es incómodo porque obliga al otro a confrontar sus propios pensamientos, su propio desorden interno. Ese malestar revela mucho más sobre ellos que cualquier argumento que usted pudiera esgrimir. Usted no tiene que explicar su ausencia habla por sí misma. Y quienes se sienten amenazados por ella, simplemente revelan su dependencia de su desequilibrio para mantener el suyo. Pero el silencio más transformador es el que lo reconstruye internamente. Es el espacio donde, libre de las exigencias ajenas, usted comienza a reintegrar su energía vital y a reconectar con su verdadero centro. El regreso al centro. Ser soberano de su alma. No basta con el entendimiento intelectual si en la vida práctica sigue asintiendo cuando quiere negarse, respondiendo mensajes que lo perturban o aferrándose a relaciones que solo existen por costumbre. La conciencia sin acción es simplemente otro nivel de autoengaño. La transformación comienza con la firme decisión de ser selectivo, lo cual exige una profunda disciplina emocional.
La indisponibilidad consciente no es una actitud, sino una estrategia de gestión energética. Se trata de poner fin a la accesibilidad universal, tomando el control de su tiempo, su paz y su energía. Esto se manifiesta en acciones pequeñas: una pausa antes de responder, respirar ante una provocación, retirarse de una discusión innecesaria o simplemente decir «no estoy disponible» sin excusas. Y lo crucial, usted no debe justificar su silencio ni su ausencia. No le debe explicaciones a nadie, solo a usted mismo. Para muchos esta negativa es intolerable, ya que les quita el poder de mantenerlo en su narrativa de persona servicial y accesible. Carl Jung entendió que la individuación pasa por un periodo de aislamiento sagrado, un retiro interno necesario para reconectar con la voz propia, lejos de las interferencias externas, y para forjar una identidad basada en el centro propio, no en la aprobación ajena. ¿Cómo saber si está evolucionando? Observe quién se aleja cuando usted se vuelve reservado. Observe quién busca provocarlo cuando usted deja de reaccionar. Observe quién lo acusa de cambiar justo cuando comienza a protegerse. Esto no indica que está fallando. Es la prueba de su liberación. Ser inaccesible es incómodo al principio. La culpa y el miedo a ser egoísta son parte del proceso. Es la incomodidad natural que sienten todos los que se beneficiaron de su versión anterior, la que se ponía en último lugar. La indisponibilidad consciente es la base de la autodeterminación. Al negarle energía al mundo tóxico, usted se la afirma a sí mismo. Su paz se vuelve más valiosa que cualquier conexión superficial. Y al dejar de justificarse, lentamente comienza a ser respetado. Pero su ausencia emocional confrontará las heridas que otros evitan, revelando su dependencia de su desorden para sentirse en control. Esto precipita la ruptura, y con ella, el dolor y la sensación de pérdida. Pero en realidad, solo se está liberando. La recompensa de la soledad del fuerte. Al cerrar la puerta a la accesibilidad total, un fenómeno profundo se desarrolla. El silencio inicial, que parecía hostil, se convierte en un agente de limpieza y sanación. Luego llega la soledad. No la soledad de la carencia, sino la soledad de la presencia absoluta consigo mismo. Es la soledad del fuerte, de quien ya no se negocia a sí mismo por miedo a perder al otro. En ese espacio, la confusión se disuelve en claridad, la ansiedad en paz y la necesidad en una nueva fuerza interior fundamentada en su propia integridad. Jung insistió en que el proceso de volverse un ser completo exige el distanciamiento del colectivo y el rechazo de la máscara. Esto es exactamente lo que usted logra al volverse indisponible. No está huyendo, está regresando a su propia esencia. Es aquí donde usted deja de ser un esclavo de la reacción para convertirse en el arquitecto de su vida. Ya no es moldeado, usted moldea su realidad desde dentro. Las personas que se sienten ofendidas por su ausencia nunca lo valoraron a usted. Valoraban su función y al dejar de servirla, simplemente se quedan sin saber qué hacer. Esto es profundamente liberador. Perderá contactos, pero ganará su ser. Se distanciará, pero se reconectará con su verdad. Se volverá incomprensible, pero finalmente respetado. Porque aquello que no está disponible para cualquiera se vuelve valioso, insustituible e inolvidable. Esto es un verdadero renacimiento, el inicio de una vida donde no hay cabida para las sobras emocionales, para juegos mentales o para afectos falsos. Ahora, usted solo acepta aquello que honra su integridad y su paz. Si ha llegado a este punto, su alma ya está lista. Ya ha comprendido que ser amado a costa de su abandono propio no es amor. La verdadera estima propia nace al elegirse a sí mismo, incluso si eso exige un periodo de soledad.